Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Vivimos en un mundo lógico, vivimos en un mundo tecnificado. Todo está aparentemente en orden. Y la impresión que tenemos es que para llegar aquí, a este sitio que ocupamos ahora, a este desarrollo técnico, a este orden, a este mundo sólido, hemos seguido también un camino coherente, un camino lógico. Nos lo explica la historia, nos lo explica la arqueología, nos lo explica mucha gente seria con estudios profundos, pero que se basan a veces en datos mínimos, en hallazgos casuales, basados en los cuales tienen que construir todo un edificio. Esta historia coherente que nos enseñaron del mundo nos dice que hace millones de años éramos aún monos, que hace unas decenas de miles de años empezamos a utilizar el hacha de Siles, empezamos a pintar en las paredes de nuestras cuevas, que después, en una especie de locura inexplicable, el hombre comenzó a levantar edificios ciclópeos, gigantescos, empleando para ello un material absurdo, la piedra, piedras que pesaban toneladas, cada una de ellas. Solamente con el paso del tiempo, y muy recientemente, el hombre empieza a alcanzar un nivel técnico aceptable. Empieza a construir motores, empieza a coser utilizando máquinas, empieza a descubrir y a utilizar la electricidad, y únicamente desde hace muy pocos años comienza a volar. Todo lo que no se ajuste a este esquema, en principio no es válido. Es un esquema ordenado, un esquema lógico, un esquema que nos permite así evitar la angustia. Sin embargo, no hemos contestado las preguntas más fundamentales. No sabemos cuál es nuestro origen y mucho menos cuál es nuestro destino. Pero a nivel de evolución tampoco sabemos apenas nada, esa es la realidad. Todo ese esquema es falso, probablemente falso. De hecho, y es una de las intenciones del programa, van apareciendo cada vez con mayor frecuencia elementos, hallazgos, que invalidan, que tiran por tierra todo este esquema que habíamos construido. Si nosotros hablamos en ocasiones de que hace miles, tal vez cientos de miles de años, bajaron seres de las estrellas, bajaron cosmonautas de la antigüedad y visitaron este planeta. Si nosotros hablamos de que han existido civilizaciones técnicas tan desarrolladas o más desarrolladas que la nuestra, no estamos inventando, estamos dando una explicación lógica, tal vez la única, para así poder encajar una serie de hechos, una serie de hallazgos que no encajan en la historia que hemos aprendido. Unas veces son leyendas, simples rumores, otras veces son textos muy antiguos, manuscritos antiquísimos, más o menos creíbles, pero en ocasiones son textos que manejamos con asiduidad y textos que para nosotros son tremendamente sólidos, como en el caso de la Biblia. La Biblia, desde un punto de vista materialista, objetivo, sin entrar en su aspecto religioso, es un libro importante, puesto que nos ofrece el testimonio directo de personas que vivieron una época para nosotros casi desconocida, y lo que es más importante, testimonios aún mucho más antiguos, puesto que todo parece indicar que los libros sagrados están inspirados en textos antiquísimos, de una antigüedad casi remota. De todos estos textos, estos pasajes extraños que tiene la Biblia, incomprensibles, hay uno que ha llamado siempre la atención. Es la visión que tuvo Ezequiel hace ya mucho tiempo junto al río Québar. Ezequiel nos trata de describir como puede, empleando los elementos técnicos que él conoce. No puede hablarnos de turbina, no puede hablarnos de motores, no puede hablarnos de muchas cosas, puesto que aún no existían, empleando el lenguaje que puede,
Ezequiel trata de describirnos la visión de un objeto volador no identificado. Ezequiel trata de contarnos, nos cuenta a su forma, a su manera, lo que le pasó un día junto al río Québar, lo que él vio. Y vi un gran viento tempestuoso que venía del norte, y en él una gran nube, y un fuego que se aglomeraba como un centelleo de metal brillante. Y en medio de él salía una semejanza de 4 animales. Tenían la misma semejanza con 4 caras cada uno, y 4 alas cada uno. Y sus pies eran un pie recto, y la planta de sus pies como la de un becerro, y centelleaban como el fulgor del cobre pulido. Y sus alas estaban tiesas hacia arriba. En cada uno, 2 se juntaban una con otra, y 2 cubrían sus cuerpos, e iban cada uno recto hacia adelante, hacia donde les impelía el espíritu. No se giraban cuando caminaban. Y el fuego tenía un resplandor, y del fuego salía como un relámpago. Y la semejanza de las ruedas y su estructura era como el centelleo del crisólito, y las 4 tenían la misma semejanza, y su aspecto y su estructura era como si una de las ruedas estuviera en medio de la otra. Y encima del firmamento que había sobre su cabeza, había lo que parecía una piedra de zafiro, encima un trono, y en él lo que parecía un hombre. Estos son tan solo algunos de los versículos que componían la visión de Ezequiel. Esta visión era mucho más completa, mucho más compleja, y aportaba datos tan concretos que permitieron a algunos románticos de la arqueología, algunos románticos de la historia, como von Däniken y otros, especular con que lo que había visto Ezequiel era realmente una nave espacial. Entonces, por primera vez tal vez, encontramos que un técnico, un especialista en la materia, un ingeniero aeronáutico de la NASA, como era Joseph Bromlich, se propuso investigar la visión de Ezequiel con una idea muy concreta: desprestigiar, tirar por tierra todo lo que los arqueólogos románticos, lo que los arqueólogos aficionados decían a propósito de la visión de Ezequiel. Y curiosamente, Blumrich se encontró unos datos tan fehacientes, tan concretos para él, que entendía sobre la materia, que empezó a pensar que no estaban equivocados estos historiadores románticos y que sí estaban en lo cierto, que Ezequiel había visto una nave espacial. Y con los datos que proporcionaba Ezequiel, Brundage hizo el proyecto, los planos, la maqueta de una nave espacial. Resultaba que Ezequiel sí vio, según nos dice un ingeniero aeronáutico de la NASA, es decir, un especialista en la materia, Ezequiel sí vio, repito, una nave espacial, una nave procedente de las estrellas, una nave que tenía aproximadamente, y según Blumrich, este aspecto. Una nave que sería el módulo de aterrizaje. Probablemente la nave nodriza quedó en órbita, y esta nave, provista de unas aspas, estas aspas que ustedes ven ahí en detalle, le permitía volar en la atmósfera terrestre, al mismo tiempo que su otra forma aerodinámica le permitía volar en la estratosfera. Una vez que estaba sobre suelo firme, esas aspas se recogían y hacían su aparición las ruedas. Estas ruedas extrañas, estas ruedas inexplicables, que han traído de cabeza a mucha gente, puesto que Ezequiel las describía como unas ruedas dentro de otras, y que son un auténtico hallazgo desde el punto de vista de la ingeniería. Son ruedas provistas a su vez de unos rodillos que le permiten girar no solo en una dirección, de delante a atrás, sino que también le permiten girar de fuera a adentro y de dentro a afuera, como ustedes ven en ese esquema. Un vehículo al que no le faltaba detalle, según el mismo Ezequiel describe. Unos brazos mecánicos
unos brazos articulados e incluso unos cohetes direccionales, como ven ahí. Un vehículo, en definitiva, que, como ustedes ven, podemos diseñar hoy y que hace unos cuantos años no podíamos entender, no podíamos saber de lo que se trataba, puesto que nuestra técnica no era capaz aún de fabricar un vehículo semejante. Por cierto, este vehículo que ha diseñado Blumrich, basado exclusivamente en los datos que aportaba Ezequiel, este vehículo podría volar perfectamente. Hay muchos más relatos de este tipo en la Biblia, y hablaremos detenidamente uno por uno de ellos. Sin embargo, interesaba hoy esta visión de Ezequiel, porque sirve para ilustrar toda la temática, todo el planteamiento que respecto a la arqueología pasada vamos a hacer en otros programas. Ha quedado claro, de una parte, que nosotros no podemos entender muchos de los hallazgos que encontramos porque nuestra tecnología aún no ha alcanzado unos niveles suficientes como para comprender aquello que estamos viendo. Para entender a Ezequiel hemos tenido que ser capaces de crear, de fabricar naves de este tipo. También ha quedado claro que los antiguos tenían que emplear los vocablos, el idioma que ellos conocían. Había una ausencia de elementos técnicos y no podían así manejarlos. Si un personaje antiguo de hace 2000 años veía un avión, pongo por caso, no podría emplear la palabra avión, tendría que referirse a él como pájaro, puesto que para él los pájaros eran los únicos que volaban, y emplearía adjetivos como pájaro metálico, o pájaro tonante, o pájaro de fuego, como está descrito tantas y tantas veces en los textos antiguos. Vemos, pues, que por un lado es la falta de formación técnica de los antiguos y por otro lado la falta de formación técnica nuestra la que nos impide comprender esos testimonios antiguos. Pero hay otras ocasiones en las que la culpa es totalmente nuestra. La culpa es nuestra por falta de información, por falta de conocimientos o por descuido, porque pasamos junto a hallazgos, junto a restos arqueológicos que no tienen sentido para nosotros, pero que sí que tendrían sentido para un especialista en otra materia, para un físico, para un electrónico. Pero se da la circunstancia de que los arqueólogos, hombres sumamente cultos, que han de dominar muchas materias, generalmente saben poco de electrónica. Eso por una parte. Por otra parte, el que ese esquema del que hablábamos al principio, ese esquema coherente de nuestra historia, de nuestro pasado, es muy rígido, sobre todo para los historiadores y arqueólogos oficiales. Entonces todo lo que no encaje en ese esquema no lo admiten en principio. Si no, debían de haber entrado en sospechas, por ejemplo, cuando en textos muy antiguos, cuando en leyendas o cuando incluso historiadores griegos, tenidos por serios, hablaban de lámparas eternas, de lámparas que estaban encendidas misteriosamente durante años sin que hubiera combustible aparentemente. Cuando hablaban de esos testimonios, los arqueólogos debieran de haber pensado que de alguna forma el hombre antiguo conocía la electricidad. Pero como eso no encajaba en ese esquema rígido que habíamos formado, pasaban por alto ese tipo de informes y mucho menos se atrevían a profundizar desde el punto de vista arqueológico, a buscar datos que apoyaran esa tesis. Pero sin embargo, hay datos de ese tipo. Hay datos suficientes para pensar que el hombre antiguo hace miles de años conocía la electricidad. Y no solo la conocía, no solo la utilizaba desde un punto de vista empírico, sino que la dominaba lo suficiente como para iluminar sus templos, iluminar en los pasadizos oscuros o construir incluso pilas. Pilas eléctricas en una antigüedad remota, pilas eléctricas hace 2000 años, como las que ustedes y nosotros utilizamos para nuestras linternas. Sí, realmente pilas de ese tipo, más o menos iguales. Llevaba años en una vitrina del Museo de Bagdad. Los arqueólogos la encontraron en una excavación, en un estrato que correspondía a una antigüedad de 2000 años. No supieron lo que era, no lo identificaron con ningún objeto conocido y allí se quedó, en el museo. Incluso en alguna ocasión llegó a tener una etiqueta, la de objeto de culto. ¿Cuántos objetos de culto habrá por ahí que tenían una significación puramente técnica? Y allí estuvo en la vitrina del Museo de Bagdad hasta que alguien pasó por allí. Una persona curiosa y que además sabía electricidad.
la suficiente para observar los elementos que componían aquel objeto y llegar a una conclusión tremenda, absurda según la historia, pero irrefutable, una conclusión que decía que aquello era una pila eléctrica, una pila muy semejante a la que usara Volta y de la que han derivado todas las pilas actuales que utilizamos nosotros. Una pila cuyo esquema ven ustedes aquí, un objeto que no tenía más que esa función, única y exclusivamente la función de una pila eléctrica. Un recipiente de arcilla, una vasija de tierra, en cuyo interior había un cilindro de cobre hueco, cerrado por un disco arriba, un disco abajo y otro disco arriba, en cuyo interior había un electrolito que no se ha podido encontrar, los restos ya desaparecieron después de tanto tiempo, y dentro de ese electrolito, dentro de ese cilindro de cobre, una varilla de hierro. Todo esto convenientemente aislado por una cápsula de asfalto. No hay posibilidad de error, no hay posibilidad de equivocarse. Eso era, mejor dicho, una pila eléctrica. Una pila eléctrica, probablemente habría muchas más, pero una pila eléctrica que se encontró en unos estratos arqueológicos que tenían 2000 años de antigüedad. Es decir, esta pila eléctrica, que aquí viene en esquema, tiene cuando menos 2000 años. El problema, o uno de los problemas que se plantean, es que no encaja en el contexto histórico que nosotros teníamos formado de esa época. No encaja una pila eléctrica ahí. No encaja que el nivel técnico necesario para construir una pila eléctrica no esté acompañado por una serie de descubrimientos, por una serie de utillajes, por una serie de elementos también tecnificados. Es decir, no encajaba una pila eléctrica en un mundo en el que no había otra técnica desarrollada, en el que las personas manejaban elementos muy simples. Todo esto nos hace pensar que esa pila eléctrica es el recuerdo, es el testimonio, una de las pocas cosas que quedaron de una civilización, de una cultura técnica desaparecida muchos años antes. Una cultura técnica de la que se van encontrando pequeñas muestras, pequeñas huellas que han quedado y que los antiguos recogieron, unas veces ortodoxamente, conservadas fielmente, y otras veces disfrazadas por el no entender lo que era aquello. Esto puede parecer más o menos incomprensible, puede parecer más o menos inaprehensible, más o menos escurridizo. Sin embargo, no es así. Sin embargo, esto está sucediendo en este momento, en la actualidad. Esto está sucediendo en nuestra época actual, en nuestro mundo, en el que ustedes y nosotros vivimos. Ustedes saben que mientras hemos alcanzado unos niveles técnicos no extraordinarios, pero sí aceptables en algunas naciones del mundo, hay otros pueblos, hay otras tribus que permanecen aisladas y que se encuentran a nivel técnico en la edad de piedra. Prácticamente no han evolucionado apenas nada, seguramente porque las condiciones ambientales son idóneas y no necesitan desarrollarse más. Pero el hecho es que la falta de comunicación con el resto del mundo y la falta de necesidad de desarrollarse técnicamente les mantiene como una especie de reserva, tal y como estaban hace decenas de millares de años. La guerra, que desde la mayoría de los puntos de vista está llena de aspectos negativos, tiene sin embargo algunos positivos, como servir para acelerar el desarrollo técnico de una nación o de un conjunto de naciones. Y también ofrece, por las determinadas circunstancias en que se produce, ofrece hechos nuevos, hechos que no habían sucedido hasta ese momento. Por ejemplo, uno de ellos ha sido el enfrentamiento de una técnica como la nuestra con estos pueblos primitivos de los que hablábamos antes, con estos pueblos que no conocían nada de nuestro nivel técnico. Y ha sucedido eso de lo que estábamos hablando tantas veces en este y en otros programas. Un hombre primitivo sin ningún nivel técnico, sin ningún nivel científico, muy primitivo, se encuentra con hechos, con productos manufacturados altamente tecnificados, como pueden ser, por ejemplo, los aviones. En unas islas de Oceanía, durante la Segunda Guerra Mundial, y de una forma provisional, los aviones de una nación o de otra establecían unos aeropuertos, unos aeródromos provisionales en los que se abastecían junto, inmediatamente al lado de esos pueblos primitivos que no habían visto
un avión o lo habían visto muy de lejos sin saber qué era aquello. Y ese pueblo primitivo empezó a ver, empezó a acercarse a aquellos aviones sin entender lo que eran. Y sucedió un hecho curioso. Una vez terminada la guerra, una vez desaparecía la necesidad de esos aeródromos militares, los aviones se retiraron. Nuevamente el hombre primitivo quedó solo. Y entonces construyó toda una mitología, construyó toda una leyenda. Esos pájaros metálicos que descendían y que les traían regalos, que les proporcionaban chocolate, que les proporcionaba, cuando menos, la relación con personas más cultas que ellos, esos aviones habían desaparecido, pero el hombre primitivo no sabía por qué. Nadie le había explicado qué eran y por qué desaparecieron. Y como es lógico, él esperaba que volvieran. E hizo de esos aviones una especie de dioses. Y erigió aeródromos a su manera, para llamar la atención, tal vez como hicieron en Nazca hace decenas de millones de años los preincaicos. Establecieron esos aeródromos falsos para llamar la atención, incluso crearon pequeños aviones de paja. Tenían esa forma, esos extraños pájaros estaban así representados. Iluminaban, como habían visto hacer durante la noche con antorchas, esos falsos aeródromos para llamar la atención. Invocaban a esos dioses, invocaban a esos pájaros extraños para que volvieran de nuevo a bajar. Había aparecido, tal y como lo describieron en algunas películas, en Mondokane, en Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas, porque es uno de los temas más sugestivos que ofrece el choque del pueblo primitivo con la tecnología actual. Lo han recogido perfectamente. Se había creado lo que se ha dado en llamar el culto del cargo. Es un ejemplo vivo de cómo todo eso que nosotros decimos y que otros muchos dicen más o menos románticamente, tiene un apoyo, tiene una base real. Lo estamos viviendo y está sucediendo justo en este momento. Hemos visto algunos ejemplos, en uno y en otro sentido. Parece, por lo menos parece posible, yo diría que probable, que las cosas hayan sucedido así en la antigüedad. Nos hemos encontrado con un testimonio importante, el de Ezequiel, que vio un objeto, una nave espacial. Quién sabe si procedente del exterior o fruto de la tecnología de otro pueblo más tecnificado al que no tenía acceso. Tal vez los restos de una civilización muy tecnificada, desaparecida muchos años atrás. Hemos visto cómo restos de esos permanecían hasta relativamente cerca de nosotros, hasta hace 2000 años. El hombre entonces era capaz de construir pilas eléctricas y era capaz de iluminarse con la electricidad. Hemos visto cómo incluso hoy día el hombre primitivo, el que se mantiene en las mismas cotas técnicas que ese hombre de hace decenas de millares de años, elabora toda una fantasía, toda una mitología, toda una religión incluso, al enfrentarse con hechos concretos y técnicos como los que nosotros poseemos en este momento. Parece que esa historia, parece que ese esquema tan ordenado tiene muchas fisuras, tiene muchas lagunas, y parece también que los arqueólogos, que los historiadores románticos, que nosotros estamos encontrando, estamos hallando puntos de apoyo muy sólidos, suficientemente sólidos al menos, para plantearnos con total seriedad, de una vez por todas, que hace cientos, miles de años, tal vez millones de años, existió realmente una civilización altamente tecnificada.